Bueno, pues el equipo estos días previos a la final los está viviendo con muchísima ilusión, con tranquilidad también, a pesar de todo el ruido que genera jugar una final, sintiendo todo el apoyo que nos brinda la gente desde sus casas, cuando vas por la calle, con mensajes, pero a su vez aislándose de todo eso y centrándose sobre todo en trabajar, en ajustar cosas en el día a día que nos permitan poder ganar ese partido tan importante. Hay jugadores que tenemos quizás más experiencias o hemos vivido otro tipo de partidos similares a estos, como son finales. En varias de ellas, en pasadas finales de Copa que hemos jugado, pues no tuvimos la oportunidad de poder ganar y eso te va adquiriendo cierta experiencia que tratamos de transmitir a los más jóvenes, ¿no? Y sobre todo mandar pues a los jóvenes mensajes de tranquilidad, de normalidad, para que tampoco pues, la excitación que produce una cita tan importante produzca pues, un efecto adverso al que queremos, ¿no? Que es tener la mente y la cabeza despejada para poder realizar bien el partido y lo que tenemos que hacer. Por supuesto que se les va a echar de menos, ¿no? A la afición, como ya lo venimos haciendo durante todo este tiempo que no pueden estar con nosotros en San Mamés, y más ahora, con las ganas que hay de vivir una noche como la que podemos vivir en una final, en un derbi. Me imagino que las dos aficiones, bueno, pues con mucha pena de no poder disfrutar de sus equipos, y trataremos de hacer todo lo posible por brindarles un triunfo que seguro que da una alegría enorme a toda la gente. Cuando uno tiene claro dónde está su futuro y dónde quiere vivir muchos momentos, tan claro como lo he tenido yo siempre, pues lógicamente es porque algún día se pueden vivir momentos maravillosos. Hace poco vivimos también la Supercopa que logramos ganar en semifinales al Real Madrid y en la final al FC Barcelona, y momentos como esos son únicos y quizás son los más significativos que a lo largo de la carrera de un jugador pues uno se lleva. Ser el capitán, como siempre he dicho, es una responsabilidad tremenda. Al final representas a un vestuario, a un equipo, a un club, y es algo muy grande. Y bueno, intentar representarlo de la mejor manera posible, tanto dentro como fuera, y sobre todo fijándome en grandes ejemplos como capitanes que he tenido a lo largo de mi trayectoria, y siempre se va aprendiendo un poquito de todos. No nos olvidamos y los tenemos muy presentes, pues tanto a los compañeros que estuvieron en la temporada pasada con nosotros como al anterior cuerpo técnico que nos ayudaron a lograr estar en esta final, en una trayectoria en Copa del año pasado que fue muy pasional, que luchamos mucho, que siempre nos repusimos de cualquier contratiempo y siempre conseguimos pasar adelante, y obviamente si conseguimos el título es tanto de ellos como nuestro, así que les sentimos muy cerca y ojalá también podamos conseguirlo por ellos. Pues me lo he imaginado muchas veces. Obviamente uno es humano, uno es persona y piensa, ¿no? Y se imagina cosas. Pero más allá de eso, también mi experiencia me dice que hay que tener mucha tranquilidad, que no hay que volverse loco, que el hecho de llevar tantísimo tiempo sin levantar una copa no te garantiza que la vayas a conseguir, y apostamos más por el trabajar en el día a día, por el disfrutar todo lo que está viniendo, por estudiar al rival
y por jugar esos 90 minutos o lo que tenga que ser, de una forma, con un ritmo muy elevado y haciendo sobre todo cosas que nos permitan acercarnos a ganar el partido. Lo demás, bueno, son pensamientos que quedan ahí, pero la realidad es lo otro, ¿no? que hay que implicarse mucho y necesitamos de todos, obviamente. La gente es consciente de toda la situación que se está viviendo. Yo creo que prácticamente todo el mundo ha dado una lección de humanidad muy grande. También lo vimos en la Supercopa, en momentos de éxtasis, de alegría, la gente se supo comportar y celebrar de una forma comedida, no como a todos nos hubiese gustado, pero sí como la situación requiere. Así que ese ejemplo lo tenemos ahí y estoy seguro de que la gente hará lo mismo y es consciente de todo lo que está sucediendo.